Buenas tardes a todos y a todas nuevamente, bienvenidos a esta segunda clase virtual. La idea de esta clase, esta segunda clase, es que empecemos a tratar dos puntos centrales de lo que es el programa, que tiene que ver con la cuestión del concepto de imperialismo y la crisis del 2008. Como ustedes sabrán, nosotros le dijimos que la idea es retomar en hechos del pasado las características, los procesos para retomar su discusión en el presente, ¿no? Entonces, en este caso, el autor que nos va a guiar estos dos procesos, el término imperialismo y la cuestión de la crisis del 2008, la famosa crisis de las hipotecas, se llama Atilio Borón, es un historiador reconocido, es un escritor que viene desde el Partido Socialista y Comunista. Bueno, ustedes van a tener una referencia en su bibliografía que le vamos a subir. La idea es analizar dos capítulos de este autor, uno que tiene que ver pura y exclusivamente al concepto de imperialismo y otro que tiene que ver con las características que tiene la crisis del 2008 y las consecuencias, si podemos hablar de una crisis del sistema capitalista o simplemente de una crisis económica más, como la que nos tiene acostumbrados el propio sistema. En este caso, la idea es que ustedes hagan el primer trabajo práctico. Como ustedes van a ver, lo tienen acá abajo, cuáles son dos preguntas sencillas sobre cada capítulo, pero la idea de este trabajo práctico, de esta entrega, es que poder ver nosotros si ustedes pueden fijar los conceptos y las características de estos procesos que les estamos tratando de, enseñar en este punto o en esta clase. El primer capítulo del autor va a tratar pura y exclusivamente la cuestión del imperialismo. Recuerden que nosotros venimos, o quizá la mayoría de ustedes tengan presente la cuestión del imperialismo más que nada colonial, ¿no? Esta idea que nosotros teníamos sobre todo lo ocurrido en África, en el sudeste asiático, incluso las Islas Malvinas. Ese imperialismo de los países europeos donde la característica principal era la conquista del territorio, la colonización, la administración formal, es decir, establecer un gobierno dentro de la colonia con determinadas características, es decir, el imperialismo colonial típico del siglo XX que nosotros conocemos. Lo que viene a hacer el autor acá, Atilio Borón, es tratar de discutir esa cuestión y ver qué características tiene, principalmente la idea del imperialismo norteamericano, que es muy diferente al imperialismo colonial que nosotros conocemos. El imperialismo norteamericano no conquista, como era la cuestión formal del imperialismo del siglo XX, final del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que duró hasta incluso al día de hoy. Todavía hay enclaves coloniales como las Malvinas, como el Estrecho de Gibraltar, como países, como determinados enclaves coloniales en el Caribe. Es decir, todavía pervive ese imperialismo colonial al que se le suma un nuevo tipo de imperialismo que tiene que ver con las características que establece Norteamérica para el dominio global, sobre todo después de la caída del fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Lo que ustedes tienen que tener presente acá es ¿qué características adquiere este tipo de imperialismo, ¿no? Para el autor? ¿Cómo es? ¿Cómo se referencia? ¿Sobre qué base se sustenta? Porque él viene a criticar principalmente, y esta es la idea central del autor, que muchos escritores, politólogos, analistas de relaciones internacionales hablan como o discuten la idea de que, bueno, ya no se puede pensar el término imperialismo, ya no se puede hablar de imperialismo, ¿no? Haciendo referencia a esa idea de imperialismo colonial de conquista y colonización. Entonces, el autor viene acá a plantear algo totalmente diferente, decir, bueno, sí se puede hablar de imperialismo, pero tiene sus características. Eso es lo que yo particularmente, y después lo que van a trabajar con Pablo en la clase presencial, es lo que ustedes quiero que tengan presente. ¿Qué es el imperialismo para Atilio Borón? ¿Qué características tiene este imperialismo norteamericano? ¿Sobre qué bases se sustenta? Por otro lado, el capítulo número 2 hace referencia a la crisis del sistema capitalista, ¿no? Él hace una discusión acerca de si ese imperialismo norteamericano que está definiendo, que está caracterizando en el capítulo 1,
pervive al día de hoy, a nuestros días, y qué consecuencias tiene para el mundo la crisis del 2008. Él define a la crisis del 2008 como una crisis del sistema capitalista, no como una crisis económica. Son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo hablar de una crisis económica normal, donde hay una caída de la actividad económica, un crecimiento de la inflación, o de las características que adquiera, a diferencia de cuando hablamos de una crisis del sistema capitalista. Para el autor hay una crisis del sistema capitalista. La cuestión es que ustedes traten de ver por qué el autor entiende que esta es una crisis del sistema capitalista y no una crisis económica más como cualquiera. Obviamente el trabajo práctico va a estar direccionado sobre estos dos puntos que yo les acabo de mencionar. A qué define como imperialismo y qué características tiene, y a qué define y qué características tiene la crisis del 2008. A lo último, al final de la clase, ustedes podrán ver que hay una película que marcamos acá que ustedes pueden ver. Se las recomiendo mucho para tratar de entender o comprender qué ocurrió en la crisis de 2008. La película se llama The Big Short, en castellano es La Gran Apuesta. Fue una película nominada al Oscar en su momento, es muy buena. Requiere su tiempo y digamos, sobre todo cuando empieza a explicar las características de la crisis, hay que prestar atención, pero la película de por sí es muy entretenida y a ustedes les va a permitir también comprender cómo se genera y se produce la crisis del 2008, que muchos analistas internacionales afirman que al día de hoy todavía no terminó. Bueno, como siempre hay un foro de consultas generales para cualquier tipo de duda que tengan, para cualquier cuestión que quieran plantear y discutir grupalmente, está perfecto y para eso está. Les mando un saludo grande y nos vemos el jueves que viene con la clase número 3.